Hola, estamos empezando a grabar esta reunión a la cual Oscar gentilmente me ha invitado con el fin de que yo comparta algunas de las herramientas que he estado utilizando en clase para hacer un poco más dinámica, ¿no es cierto?, estas clases. Yo creo que Yo quiero ese decir una ha sido el cosita, gran yo quiero desafío. decir una cosita chiquita, porque ¿por qué invitamos a Pedro? Es porque los estudiantes, al momento de decir qué profesor estaba haciendo clase interesante, participativa, el nombre de Pedro salió mucho en la pregunta que le hicimos a los estudiantes. Entonces, parte de esto es justamente preguntar al que está detonando este los estudiantes, qué está haciendo que nos pueda compartir y eventualmente que podamos aprender de esta experiencia. Bueno, muchas gracias a los alumnos, digamos. Entonces, mira, yo he tenido dos desafíos. Una, tratar de hacer las clases dinámicas. Yo en la sala de clase presencial soy una persona que me muevo, que pregunto, que estoy atento a la reacción de los alumnos, no solamente al lenguaje verbal, sino que también al lenguaje corporal. Y todo eso aquí no se puede ver, ¿no es cierto? Porque muchos de los participantes están con el video oculto, por un lado. Y entonces la mejor manera de comunicarme ha sido a través del chat, ¿ah? A través del chat. La gente, en verdad, yo diría que está bastante dispuesta a participar a través del chat. ¿Y qué he tratado de hacer? Bueno, una, he tenido que modificar mis clases y lo que he hecho en términos del contenido es usar muchos ejemplos contemporáneos, ¿ya? Explicar, ¿no es cierto? Yo hago una clase de introducción al marketing, explicar cómo, ¿no es cierto?, algunas empresas, producto de la pandemia, han perdido valor y cómo otras han ganado valor, ¿no es cierto? Cómo algunas han perdido clientes y cómo otras han ganado clientes. Y cómo eso se refleja, ¿no es cierto?, en la pérdida de valor de la compañía y cómo eso ha significado que las acciones de algunas compañías hayan caído fuertemente y otras no. Entonces, por ejemplo, este mismo Webex es un ejemplo de una compañía con Zoom que ha tomado, ¿no es cierto?, esto como una gran oportunidad, y otras compañías como la de los hoteles o los viajes en avión han, ¿no es cierto?, perdido valor, ¿ya? Bueno, trato de hacer muchos esos ejemplos, y incluso poniendo algunas láminas de información que encuentro en internet o en algunos estudios o en el mismo diario, ¿ya? Entonces uso mucho ejemplo que está ocurriendo en el momento para ir explicando el contenido teórico del marketing, ¿ya? Lo otro que uso también videos, ¿ya? Videos porque eso le da un poco más de dinámica, ¿no es cierto? La gente no solamente me ve a mí hablar, sino que de repente puede ver un video de cómo incluso compañías se han ido adaptando. Por ejemplo, mostré un video de Alemana Go, ¿no es cierto?, que te permite que tú pidas, reserves hora, tengas un doctor, ¿no es cierto?, a través de un sistema como Webex, fundamentalmente controles, y te pueden dar, ¿no es cierto?, recetas electrónicas. Hoy día las farmacias están aceptando recetas electrónicas, etcétera. Hemos analizado también factores como macroambientales, ¿no es cierto?, económicos, y cómo esos factores económicos afectan el plan de marketing, ¿ya? Entonces, yo creo que para nuestro curso, en cierta manera, esto ha ayudado a que la gente entienda de que es necesario adaptarse, ¿ah? O de la innovación, cómo las empresas que fueron más innovadoras eh, eh, están, ¿no es cierto?, siendo más efectivas, ¿ya? Lo otro que he usado es una herramienta que se llama Mentimeter, ¿no es cierto?, que permite varias actividades. Una, que es que uno puede hacer una pregunta, por ejemplo, y decir, mire, el marketing, ¿qué representa para usted? Dígalo en tres palabras. Uno va colocando todas esas alternativas en Mentimeter, ¿no es cierto? Y entonces uno cuando parte tiene el PowerPoint, ¿no es cierto?, abierto, y tiene
minimizado Mentimeter. De tal manera que cuando quiero ocupar Mentimeter, minimiza el PowerPoint y lanza el Mentimeter y lo usa con compartir, igual como comparte PowerPoint, pero para Mentimeter no se mete a Google, ¿ya? Y, y entonces lo que permite hacer distintos tipos de preguntas. Bueno, como te digo, esta, en donde la gente va respondiendo conceptos y los conceptos que más se repiten se van agrandando, ¿ya? Ahí es una herramienta súper buena, pero y muy bonita, pero lamentablemente también he tenido la experiencia de que algunos alumnos usando el anonimato colocan tonteras, ¿me entiendes? Esto que no tiene nada que ver con la pregunta, qué sé yo. Y entonces esa me ha servido también para un poco hablar sobre la ética, ¿no es cierto?, de los alumnos, porque claro, usando el anonimato pueden colocar una tontera, ninguna cosa muy grosera, pero una tontera, digamos, que no tiene nada que ver. Y después hay otro sistema, ¿no es cierto?, que dentro de Mentimeter, que permite, ¿no es cierto?, por ejemplo, hacer alguna pregunta y hacer una pregunta de alternativa. Entonces, por ejemplo, por decir algo, si uno está tocando el tema del Boston Consulting Group, ¿no es cierto?, el portfolio de productos, uno podría decir, mire, para una empresa, ¿qué es lo que es más conveniente tener? Eh, Perros, vacas, estrellas o, o question mark o niños problemas, y en función de eso, bueno, hacer una pequeña discusión en el chat, ¿ya? Entonces, bueno, hay preguntas, como te digo, de verdadero o falso, alternativas, y eso le va, y los alumnos, perdón, contestan desde el smartphone, ¿ya? Porque cuando uno abre Mentimeter, ¿no es cierto?, y te coloca un código arriba, los alumnos entran a Mentimeter, es bien rápido, colocan el código que tienen y lanzan la respuesta, ¿ya? Y tienen un tiempo limitado para hacerlo. Y entonces, la gracia del Mentimeter es que lo, uno puede chequear un poquito cómo van entendiendo los alumnos, además lo que tú le estás explicando, pero adicionalmente permite que da una base, un pie para iniciar una conversación, ¿ya? Entonces, lo que más he usado ha sido Mentimeter, ¿no es cierto? Noticias muy actualizadas, ¿no es cierto?, que le permitan a los alumnos ir entendiendo lo que uno le va explicando, videos, ¿ah? Videos con ejemplos, por decir así, ¿ah? Que le dinamiza la clase y que permite que los alumnos puedan participar. Bueno, eso es más o menos, ¿ah? Eso es más o menos lo que he usado. Lo que los estudiantes reportan o han reportado es que le llama mucho la atención, sobre todo el cómo los provocas intelectualmente con las preguntas. El cómo a partir del ejemplo concreto, ¿ya? Logra que el estudiante le importe contestar. Entonces, sería interesante que nos compartiera cómo tú eliges los ejemplos, cómo dices, mira, este ejemplo me puede servir mucho, y cómo logras hacer que el estudiante reaccione, hacer que el estudiante eventualmente pueda decidir a que, esto es interesante y me atrevo a conectarme y me atrevo a interactuar. Bueno, mira, lo primero es que yo motivo siempre la participación diciendo que yo entiendo que ellos no saben de marketing, ¿no? Por eso están haciendo este curso y que por lo tanto tienen el derecho a equivocarse, tienen el derecho a preguntar, ¿ya? En la única parte donde no tienen derecho a equivocarse son en las pruebas y los controles, pero en la participación en clase lo pueden hacer las veces que quieran, ¿ya? Y nadie los va a censurar y nadie se va a reír por eso. Eso es un tema importante. Así que ellos se sienten más confiados en eso. Segundo, yo tengo esta clase preparada, no sé, siempre la mejoro, obviamente, todos los semestres, incluso antes de la clase. Pero ahora el desafío ha sido hacerla más innovadora, más dinámica. Y por eso, como te digo, los ejemplos que ponemos son ejemplos o que yo busco en internet, ya no es cierto, que son, o que me llegan incluso por algunos chats de marketing en que estoy, ya, información que me llegan de otras universidades, eh, y además
¿no es cierto?, del diario. ¿Ah? Si en el diario hay mucha información. Y entonces la idea es que, como eso es una cosa muy reciente, los ejemplos que estamos dando, y que tienen mucho que ver con la teoría que estamos enseñando, entonces ellos se sienten mucho más aptos para preguntar o para comentar cosas. Incluso hay algunos que comentan muy rápido, te voy a decir, ¿ya? Y lo otro es que me ha parecido, bueno, en la parte presencial también siempre me ocurría que habían alumnos que se acercaban a despedirse de mano y decir gracias, profesor, por la clase, qué sé yo. Pero esto también ha ocurrido en la clase virtual. ¿Eh? Muchos alumnos me dicen, profesor, muchas gracias por la clase, muy entretenida, qué sé yo. Ahora pensando que son chiquillos jóvenes que están recién en el cuarto semestre, ¿ya? Porque este curso es parte del plan común, ¿ya? Y lo otro que yo voy a tratar de hacer, estoy tratando de ver ahora con las herramientas nuevas, es tratar de hacer algún foro, ¿ya? Sobre algún tema. Pero eso no lo he implementado todavía, sino que ahora Canvas lo va a permitir hacer y entonces me estoy capacitando también en Canvas para poder hacer algún foro que sea más interactivo. La otra cosa que los Tema. estudiantes, los estudiantes reportan en tu práctica que es interesante y que no es menor, que tú siempre te quedas, terminas la clase y al parecer te queda más tiempo, a veces conectado, conversando con ellos de manera un poco más informal o reforzando ciertos temas y sale una conversación bien interesante, incluso con la gente que llega antes, tú te pones a conversar, entonces al parecer eso también ha impactado mucho que al momento que los estudiantes o se quedan o con la gente que está entrando, tú empiezas a tanto a resolver temas de la materia, pero también empiezas a conversar y preocuparse de su requerimiento. Ahí Eso lo me que llamaba mucho hay, la atención. mira, ahí lo que he hecho es más que conversar mucho al inicio o al final, que lo hago, ¿ah? Pero es que el día viernes, que es mi horario de ayudantía, como todavía no empezamos la ayudantía, he hecho horario de atención de alumnos. Y entonces entro media hora a la sala y increíblemente entran alumnos a preguntar temas, profesor, usted dijo tal cosa, qué sé yo. También permito esas preguntas en la clase a través del chat, ¿ya? Entonces, si a alguien no le queda claro, qué sé yo. Y entonces explico y los alumnos les queda claro porque dicen, ok, profe, gracias, muchas, ahora sí, qué sé yo. Pero ese horario de atención de alumnos el día viernes, o sea, en este caso el día viernes mi horario de ayudantía, es súper bueno. Fíjate que me ha llamado la atención, la gente entra a preguntar. Y lo otro que me ha llamado positivamente la atención es que los alumnos también están leyendo por anticipado, cosa que no hacían en las clases presenciales, ¿ya? Las clases presenciales siempre leían cuando iba a ser la prueba solemne, ¿ya? Antes no. En cambio, ahora están leyendo, porque incluso algunas de las preguntas tienen que ver con capítulos del libro que ellos tienen que leer. Entonces me dice, profesor, mire, en el libro dice tal cosa, a qué se refiere, cuál es el concepto, qué sé yo. Eso lo explicamos, ¿ya? Y eso ha sido también muy gratificante saber que los alumnos van los días viernes a hacer preguntas. Este viernes no vamos a Sí, tener porque es feriado. sí, efectivamente, también nombraron eso y era bien impactante porque una de las cosas que le llamaba la atención en el caso tuyo era la actitud, de decir, destinado a, bueno, conversemos, aquí estoy para tratar de solucionarte algún problema, tratar de ayudarte en tu aprendizaje, y claramente esa cercanía que tú has provocado en este medio que podría ser tan frío, los estudiantes lo han reservado muy bien y han comentado muy bien que el profesor saben que hay un horario extra para conversar, para dialogar, para que resuelva las preguntas, las dudas, y también hablar de lo humano, lo divino, lo terrenal, pero sobre todo desde el punto de vista formativo, que los chicos en este contexto de contención necesitan, pero también del punto de vista de las materias que tú dictas, que los estudiantes de verdad lo valoran mucho y por eso yo creo que es importante conocer esta experiencia, porque yo creo que es una experiencia que hay que tratar de incentivar en el profesorado para que justamente podamos acoger a los estudiantes en este contexto que estamos viviendo. Claro, porque cuando uno hacía clase presencial,
generalmente siempre se quedaban alumnos al final, ¿no es cierto?, conversando contigo, haciéndote preguntas, qué sé yo. Eso no siempre es aquí, ¿ya? O sea no siempre me quedo mucho rato tampoco, ¿ya? Pero entonces eso lo he reemplazado con esta viernes, ¿no es cierto?, de atención de alumnos, que ha sido muy bien recibido, ¿no? Incluso a mí me ha extrañado, yo pensé que no iba a venir nadie, te voy a decir, ¿eh? El primer viernes que lo hice, yo pensé que no iba a venir nadie, y no, al revés, los alumnos vinieron y me hicieron preguntas, fue un grupo no pequeño, de ha sido 12, 15 personas, ¿ya? Que los que tenían dudas y se van rotando, ¿ah? No deja de ser interesante esa posibilidad, ¿ya? Muchas gracias, Pedro, porque realmente nos orienta y nos ilumina justamente cómo, qué prácticas tenemos que fomentar en los profesores y qué prácticas al parecer están generando impacto positivo en los estudiantes. Yo creo que eso es relevante y eso es lo que queremos rescatar con tu experiencia. Bueno, yo quiero decir que en todos los años que llevo en la universidad, creo que el mejor trabajo que he tenido, y a pesar de que yo antes de venirme he sido gerente de grandes compañías, pero, y hacer clases en verdad a mí me gusta mucho, y hacerle clase al pregrado a mí me gusta mucho, ¿sabes tú? Aunque Se estos nota tu niños jóvenes. compromiso y tu pasión, se nota, se nota. Bueno, gracias Oscar por la Gracias, invitación. Pedro. Gracias, Pedro. Listo, voy a salir, chao, adiós, vamos Chao. a terminar de grabar, vamos a terminar de grabar, de tener, perfecto.